mucho antes de que las aguas cubrieran la tierra, antes de que los animales entraran en el arca y el mundo cambiara para siempre, hubo una mujer cuyo nombre no aparece en la Biblia, pero cuya presencia fue tan esencial como la del mismo Noé. ¿Quién era ella? ¿Por qué su historia fue borrada, silenciada, olvidada? Esta es la verdad no contada de la esposa de Noé. Una verdad que podría cambiar la forma en que ves el diluvio y el papel oculto de lo femenino en los grandes planes divinos. En cada rincón de la historia del diluvio, el nombre de Noé resuena como un eco sagrado. Él fue el elegido, el constructor del arca, el hombre de fe inquebrantable. Pero hay una figura que caminó a su lado, que sobrevivió al juicio de las aguas y que, sin embargo, permanece en las sombras: su esposa. No tiene nombre en la Biblia, no se registran sus palabras. No conocemos sus pensamientos, solo sabemos que ella estuvo allí, y eso por sí solo ya es profundamente revelador. ¿Cómo pudo una mujer que fue salvada del diluvio junto a Noé, sus hijos y sus nueras, no merecer una sola línea dedicada a su alma, a su fe, a su historia? El silencio sobre ella no es casual, es un silencio que habla de lo que el texto sagrado decidió preservar y de lo que prefirió callar. ¿Quién era esa mujer que compartió la carga del destino con Noé? ¿Una esposa obediente? ¿Una visionaria silenciosa? ¿O tal vez una guardiana de secretos más antiguos que el propio diluvio? Muchos han intentado responder esa pregunta. Algunos buscaron en la tradición oral, otros en textos prohibidos o apócrifos, pero todos coinciden en una cosa: esta mujer no era cualquier mujer, y su historia no fue olvidada por accidente. Aunque la Biblia canónica guarda silencio sobre el nombre de la esposa de Noé, otras fuentes antiguas se atrevieron a susurrarlo. En el libro de los Jubileos, un texto apócrifo venerado por ciertas comunidades hebreas y cristianas primitivas, se dice que su nombre era Emsara. Según esta tradición, Emsara era hija de Raquel, descendiente directo de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Es decir, Emsara llevaba en su sangre una conexión espiritual directa con uno de los hombres más enigmáticos de toda la historia sagrada. En otras fuentes antiguas, como los escritos rabínicos y textos etíopes, su nombre varía: Naamá, Haikel, Sedeketelab, entre otros. Cada nombre trae consigo una versión distinta de su origen y propósito, pero lo que todos estos relatos tienen en común es que reconocen su existencia, su participación, su trascendencia. ¿Por qué, entonces, fue silenciada en el texto bíblico oficial? Quizá porque su historia llevaba consigo una luz que no todos estaban listos para ver. Quizá porque lo femenino, lo receptivo, lo intuitivo, lo silenciosamente poderoso, siempre ha sido velado en las narrativas dominadas por lo masculino. O quizá porque ella representaba algo que la humanidad aún no estaba preparada para recordar. Pero hoy, tú y yo, nos atrevemos a mirar más allá del velo, a imaginar su alma, y a escuchar el eco de su voz, una voz que, aunque no escrita, nunca fue extinguida. La mayoría de las personas asume que Noé fue el único escogido por Dios para cumplir el plan del arca. Pero, ¿y si su esposa también fue elegida? ¿Y si, en silencio, ella llevaba una misión tan sagrada como la de su esposo? Si seguimos el rastro de los textos antiguos, descubrimos algo inquietante. Algunas tradiciones afirman que esta mujer no fue simplemente la compañera de Noé, sino una presencia espiritual preexistente. Una mujer de linaje puro, cuya alma había sido preparada mucho antes del diluvio. Piensa por un momento en esto. Si el Creador iba a renovar la humanidad, ¿no elegiría también cuidadosamente a la madre de esa nueva generación? ¿No tendría que ser una mujer con un corazón alineado con lo divino, una protectora silenciosa del nuevo comienzo? Hay quienes creen que ella fue enviada como un equilibrio al alma de Noé, un canal espiritual complementario.
Otros van más allá y la conectan con antiguas figuras femeninas de sabiduría, como las madres originales del linaje adámico, mujeres que guardaban secretos del cielo y la tierra. Si esto es cierto, entonces la esposa de Noé no fue solo una sobreviviente del juicio, sino también una guía oculta del renacer. Tal vez su misión no era construir con madera como Noé, sino sostener el alma de la humanidad, desde el silencio, desde lo invisible. Este patrón de invisibilidad no es nuevo. La Biblia está llena de mujeres que cambiaron el curso de la historia y que, sin embargo, fueron silenciadas, escondidas detrás de los nombres de sus esposos, padres o hijos. Sara, la esposa de Abraham, tuvo visiones y revelaciones, pero su voz fue atenuada. Miriam, hermana de Moisés, fue profetisa, pero su historia queda en las sombras. Las mujeres que siguieron a Jesús fueron las primeras en presenciar su resurrección, pero sus nombres no ocupan los altares. Entonces, ¿por qué esperaríamos que la esposa de Noé fuera diferente? Tal vez porque su papel no era hablar, sino sostener. No era guiar el arca, sino preservar la vida desde adentro. Ella fue la madre de un nuevo mundo, la que mantuvo unida a la familia cuando todo lo conocido se desmoronaba bajo las aguas. Piénsalo, mientras Noé construía, ella preparaba. Mientras él obedecía la voz divina, ella tejía esperanza en medio del juicio. No necesitas ver su nombre para sentir su presencia. Está en cada lágrima derramada, en cada oración silenciosa, en cada abrazo dado antes de subir al arca. Ella fue el corazón oculto del diluvio. El agua fluye, envuelve, transforma. Así como el vientre materno contiene la vida en medio del líquido amniótico, el planeta fue envuelto por aguas que darían paso a un nuevo nacimiento. ¿Y quién mejor que una mujer, una madre espiritual, para comprender ese lenguaje? Mientras Noé recibía las instrucciones para construir el arca, ¿será que su esposa sentía en su interior lo que vendría? ¿Será que su intuición femenina, conectada con lo invisible, ya sabía que se acercaba el cambio, mucho antes de que las primeras gotas tocaran la tierra? La conexión de ella con el agua no era solo física, era espiritual. Algunos escritos antiguos afirman que la esposa de Noé tenía sueños proféticos, visiones en los que veía al mundo envuelto en aguas y luego renaciendo en la luz. Otros creen que su papel en el arca fue más profundo, preparar espiritualmente el espacio donde lo nuevo nacería. En muchas culturas ancestrales, las mujeres eran consideradas sacerdotisas del agua, guardianas de sus misterios. ¿Y si la esposa de Noé fue una de esas guardianas, elegida para sostener la energía del renacimiento mientras el mundo entero era purificado? Quizás su silencio no fue ausencia, sino reverencia. La Biblia nos dice que Noé fue el justo, el que halló gracia ante los ojos de Dios. Pero hay quienes sostienen que su esposa también tenía dones espirituales, que era una mujer de visiones, una soñadora silenciosa cuyos mensajes llegaban en la noche, cuando todo estaba en calma. Existen tradiciones místicas, especialmente en ciertas escuelas de interpretación hebraica y gnóstica, que sostienen que la esposa de Noé recibía señales directamente del cielo. Algunos escritos rabínicos mencionan que ella tenía sueños proféticos que ayudaban a Noé a entender los tiempos. No hablaba mucho, no se hacía ver, pero su discernimiento era profundo. Imagínate a esta mujer en medio de un mundo corrupto y violento, percibiendo en su interior que algo estaba a punto de cambiar. No por lo que veía afuera, sino por lo que sentía dentro de su espíritu. ¿Y si ella fue quien preparó el corazón de su familia para lo que vendría? ¿Y si sin ella, Noé no habría tenido la fuerza emocional y espiritual para construir el arca en medio del rechazo, la burla y el miedo?
Estas teorías pueden parecer radicales, pero todas apuntan a lo mismo, que la esposa de Noé no fue una sombra, sino una luz oculta. Una visionaria cuyo legado fue enterrado, no porque fuera débil, sino porque su poder sagrado era demasiado profundo para una humanidad aún dormida. Imagina por un momento estar dentro de aquella arca. Afuera, el mundo se desmorona. El cielo ruge, las aguas lo cubren todo, y dentro, la oscuridad, los animales, el incierto destino. En ese lugar sagrado y aterrador, ella estaba allí, no como espectadora, sino como columna invisible. La esposa de Noé no solo sobrevivió al diluvio, ella sostuvo la vida en medio del caos. ¿Quién calmó a las criaturas cuando el miedo se apoderaba del ambiente? ¿Quién consoló a los hijos cuando las olas golpeaban sin piedad? ¿Quién sostuvo el alma del hogar mientras el mundo moría afuera? Esa mujer. Y lo hizo sin pedir reconocimiento, sin dejar su nombre grabado, sin exigir un lugar en la historia, porque su fuerza no estaba en lo que decía, sino en lo que irradiaba. En un mundo que colapsaba por la arrogancia y el ego, ella fue una presencia silenciosa que cuidaba, nutría y protegía. La fe de Noé fue visible, la de ella invisible, pero igual de poderosa, tal vez incluso más. Y esa es una de las enseñanzas más profundas que nos deja su ausencia en el texto, que a veces el alma más elevada no es la que habla, sino la que sostiene. Cuando las aguas bajaron y la humanidad volvió a caminar sobre tierra firme, algo comenzó de nuevo. Noé, sus hijos y sus esposas, pero nadie habla de quién fue la madre del nuevo mundo. Si la esposa de Noé era una mujer escogida, si llevaba dentro de sí un alma pura, una conciencia elevada, entonces su vientre fue el primer altar de la nueva humanidad. Fue ella quien sembró las semillas del renacimiento, ella quien trajo al mundo la nueva línea de sangre que sobreviviría a la destrucción. Ella, cuyo nombre no fue registrado, pero vive en cada uno de nosotros. Algunas leyendas dicen que su espíritu sigue acompañando a las mujeres que atraviesan grandes tormentas, que su energía vive en cada madre que protege, en cada alma femenina que intuye lo invisible. Otras teorías aún más profundas dicen que ella no era completamente humana, sino una entidad celestial encarnada, enviada para proteger la chispa divina durante el juicio. Sea cual sea la verdad, hay algo que no podemos negar. El misterio de la esposa de Noé no es un vacío, es una invitación a mirar más allá de lo que fue escrito, a escuchar lo que no se dijo, a honrar lo femenino sagrado que tanto tiempo fue silenciado, y a recordar que incluso en medio del juicio más oscuro, siempre hubo una mujer cuidando la luz. Cuando las aguas bajaron y la humanidad volvió a caminar sobre tierra firme, algo comenzó de nuevo. Noé, sus hijos y sus esposas. Pero nadie habla de quién fue la madre del nuevo mundo. Si la esposa de Noé era una mujer escogida, si llevaba dentro de sí un alma pura, una conciencia elevada, entonces su vientre fue el primer altar de la nueva humanidad. Fue ella quien sembró las semillas del renacimiento, ella quien trajo al mundo la nueva línea de sangre que sobreviviría a la destrucción. Ella, cuyo nombre no fue registrado, pero vive en cada uno de nosotros. Algunas leyendas dicen que su espíritu sigue acompañando a las mujeres que atraviesan grandes tormentas, que su energía vive en cada madre que protege, en cada alma femenina que intuye lo invisible. Otras teorías aún más profundas dicen que ella no era completamente humana, sino una entidad celestial encarnada, enviada para proteger la chispa divina durante el juicio. Sea cual sea la verdad, hay algo que no podemos negar. El misterio de la esposa de Noé no es un vacío, es una invitación. Una invitación a mirar más allá de lo que fue escrito, a escuchar lo que no se dijo, a honrar lo femenino sagrado que tanto tiempo fue silenciado y a recordar
que incluso en medio del juicio más oscuro, siempre hubo una mujer cuidando la luz. Si esta historia tocó tu alma, es porque una parte de ti ya conocía esta verdad. Solo estaba esperando recordarla. Y si sentiste esa conexión, te invito a ir más allá. Accede ahora a Frecuencia del Dinero Ahora, un audio diseñado para alinear tu mente con la abundancia espiritual y material. Está en el primer comentario y en la descripción. Y si este mensaje resonó contigo, puedes apoyar este canal con el botón Gracias, para que sigamos compartiendo estas verdades ocultas que tanto necesitábamos recordar.